La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno aprovechar este momento para reflexionar. Ha llegado el Adviento. Iniciamos un nuevo año litúrgico. Por lo tanto, este tiempo del Adviento nos tiene que promover a cada uno de nosotros aprender a prepararnos, a sabernos preparar espiritualmente para poder vivir no solamente el tiempo de la Navidad, sino también el resto del tiempo del año litúrgico. Por eso, centrarnos en el tema del Adviento desde la perspectiva de profundizar el sentido. ¿Cuál es el sentido del Adviento? ¿A qué nos llama la Iglesia a través del Adviento? ¿Cómo vivir este tiempo litúrgico que es el inicio del nuevo año litúrgico para nosotros los católicos? Por lo tanto, yo tengo que decirle a usted feliz nuevo año litúrgico. Quiero tomar un texto del Antiguo Testamento porque dentro de la liturgia del Adviento se toma al profeta Isaías. Y en el capítulo 60, los primeros 2 versículos, quiero tomarle como base para la reflexión de este momento. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Dice: levántate y brilla, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé, y sobre ti apareció su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando leemos este texto, nos damos cuenta que Dios está presente en la historia del ser humano, en la historia humana. Dios se va manifestando. Y una de las grandes manifestaciones de este Dios es el misterio de la encarnación, que es lo que celebramos en el tiempo de Navidad. Pero para comprender el misterio de la encarnación hay que interiorizar, hay que reflexionar, hay que meditar. Por eso los componentes de este texto son palabras claves. Por ejemplo, levántate. Levántate, o sea, hay que tomar decisión, que este Adviento que iniciamos no sea un Adviento más en nuestra vida, que este Adviento nos promueva a ser, por decir así, a ser responsables en cómo vivir nuestra fe, cómo alimentar nuestra fe en este tiempo litúrgico. El levántate, que ha llegado la luz, o sea, hay una razón para que me motiva, que me inspira a tomar decisión, a vivir en santidad, a reconciliarme, a perdonar, a amar, a servir. Y es que como dice el texto, ¿no? Que ha llegado tu luz. ¿Y cuál es la luz? Pues la luz es el Señor, es Jesucristo. El Evangelio de San Juan nos hablará y dirá San Juan por boca de Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Entonces, me levanto, me preparo para que el Señor ilumine mi vida, para que el Señor me dé esa gracia de vivir en un proceso de conversión, entendiendo el arrepentimiento como un elemento primario. Por eso el Adviento tiene estos componentes tan hermosos como 4 semanas, y en cada una de estas semanas hay una llamada específica. Cada uno de nosotros tenemos que entender que el Adviento, la palabra Adviento, significa venida, significa llegada. Eso es como cuando alguien te dice a ti que va a visitarte a tu casa, que va a llegar a tu casa a visitarte. Y el llegar a esta persona a tu casa ha implicado para ti quizás prepararte, quizás pensar en alguna bebida que le vas a ofrecer, algún alimento, quizás ordenar un poco la casa si es que está desordenada. Entonces, ese prepararte porque alguien viene, porque alguien me visita, pues también el Adviento es eso, es la propuesta de que alguien viene a mi vida, que alguien está llegando a mi vida, puede ser a tu matrimonio, puede ser a tu familia, y que tengo que prepararme, que debemos de prepararnos. Entonces, prepararnos implica revisar un poco nuestra vida, implica hacer examen de conciencia, implica como pasar, como por decir así, un escáner por nuestra vida en estas 4 semanas para saber entender que tengo que ver el Adviento
como una oportunidad en primer lugar para prepararme en la esperanza, en la virtud de la esperanza. Levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Y luego dirá el escritor bíblico, el profeta Isaías: mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria. Esa espera, esa esperanza, esa confianza en el Señor de que está iluminando mi vida, debo de alimentarla, debo de prepararla. Todos nosotros pasamos momentos duros, momentos complicados, momentos difíciles, y que en medio de esa realidad, alimentar la esperanza es fortalecer la fe. Por eso es que entender que nuestra vida no está llamada a ser vivida en la oscuridad. Tu matrimonio, mi matrimonio no está llamado a vivir en oscuridad, sino en la luz. Tu familia, mi familia, la sociedad. Por lo tanto, requiere el sentido de tomar conciencia de cada uno de nosotros de que esa esperanza nos hace ver que en medio de la tribulación, en medio del problema, aún te lo voy a decir así, en medio de tu pecado, ahí está Cristo. Está Cristo iluminando tu vida, está Cristo iluminando tus oscuridades para que vivas una experiencia de transformación. Por eso, uno de los elementos y de los temas que debemos de estar como insistiendo mucho en este tiempo del Adviento es el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento para que me prepara a acoger a Cristo. El arrepentimiento que me promueve a reconocer mi maldad, mi pecado, mi error. El arrepentimiento que me lleva a la conversión. El arrepentimiento que me hace ver que debo de renunciar a esta conducta, a este proceder, a este vicio, a este pecado. Porque entonces si no hay arrepentimiento, el Señor no viene a iluminar mi vida. No penetra la luz de Cristo en mí. Por eso hay que tomar y profundizar el sentido del Adviento. Porque nos podemos quedar con un adviento externo. Un adviento externo es preparar la casa, poner foquitos, arbolitos, los adornos de Navidad. Eso es una preparación externa. Pero lo que buscamos espiritualmente y lo que la Iglesia nos propone es una preparación interna. Una preparación interna donde lleguemos a entender que nuestra salvación descansa en Cristo, que nuestra salvación descansa en esa venida de Cristo, en el misterio de la encarnación. Por eso me gusta mucho al final del versículo 2 del capítulo 60 del profeta Isaías: sobre ti se levantó Yahvé, sobre ti apareció su gloria. ¿Cuándo voy a tener conciencia de que aparece, de que resplandece la gloria de Dios en mi vida? ¿Cuándo voy a tomar conciencia de que el Señor se levantó en mí, se mostró en mí? Cuando yo me arrepiento. Porque si no hay arrepentimiento es como un velo que tengo en mi vista, por decir así, que no puedo ver más allá. El arrepentimiento es quitar el velo y reconocer a Cristo en mi vida, reconocer esa gracia de Cristo en mi vida. Ahora, nosotros estamos llamados a recorrer este tiempo del Adviento alimentando la virtud de la esperanza. Y la virtud de la esperanza, cristianamente hablando, se alimenta de las promesas del Señor. Entonces, debe de haber de tu parte y de mi parte una cercanía con la palabra del Señor. El Adviento no es el tiempo para cerrar la Biblia y olvidarme. No, es todo lo contrario. El Adviento es un tiempo oportuno para abrir la palabra de Dios, pero también abriendo el corazón. Abriendo el corazón para acoger esta palabra, para discernir esta palabra. Hacerlo como lo hizo la Virgen María. Ante el anuncio del ángel, la Virgen María abre su corazón, abre su vida, acoge a Cristo. Pues ese es el Adviento, tener la capacidad de escuchar, de reflexionar, de interiorizar, para luego acoger a Cristo. A este Cristo que se encarna en mi realidad humana, a este Cristo que viene a salvarme, a este Cristo que se aproxima. Por eso, en este tiempo del Adviento, nosotros estamos llamados a vivirlo de
de diferentes formas. Por ejemplo, voy a hablar de actitud. La actitud es la postura ante algo. ¿Con qué postura, con qué actitud debo yo vivir el Adviento? En primer lugar, con una actitud de fe y vigilancia. Una actitud de fe y vigilancia significa un nivel de conciencia que este tiempo es altamente espiritual, que este tiempo es altamente donde se me invita, se me convoca, se me sugiere, se me señala que tengo que estar atento, estar vigilantes, como las vírgenes, ¿no? Esa parábola de las vírgenes, de las prudentes y las imprudentes. Entonces, la actitud de fe por un lado y la actitud consciente por otro, donde yo debo de cuidar mi fe, debo de cultivar mi fe, debo de alimentar mi fe, debo de propagar mi fe. Y aquí es importante entender esto. Vivir el Adviento es una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de decidir cómo vivir este Adviento. En la medida que tú vivas el Adviento, en esa medida vas a poder vivir el resto del año litúrgico, especialmente la Navidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el tiempo del Adviento es un tiempo de preparación profunda, de reflexión, de interiorización. Por eso siempre digo, el Adviento tiene un sentido verdadero cuando yo tengo una actitud de fe y vigilancia. Segundo, una actitud de hambre, o sea, de pobreza espiritual. Necesito de Cristo. Necesito renunciar a este pecado, necesito reconciliarme. Esa hambre, esa pobreza espiritual donde veo mis miserias humanas, las reconozco, no las oculto, no me escudo, no busco pretexto, sino que reconozco mi miseria, reconozco mi poquedad, por decir así. Por lo tanto, siempre se nos sugiere que en el tiempo del Adviento, que es como una pequeña cuaresma, busquemos reconciliarnos con el Señor a través del sacramento de la reconciliación. Busquemos pedir perdón o perdonar a alguna persona que nos ha ofendido o que nosotros hemos ofendido. Reconocer nuestra pobreza, nuestras limitaciones, es emprender un proceso de mejora, emprender un proceso serio de conversión. Y la tercera actitud que sugiero para este Adviento es la actitud misionera. La actitud misionera implica presencia de mi fe en todos los ambientes que yo estoy presente. Mi fe no la puedo ocultar, mi fe no la puedo dejar para el día domingo únicamente o para el día de la reunión de mi comunidad eclesial de base o de mi movimiento apostólico. Esa actitud misionera del Adviento es entender que el Adviento es un tiempo oportuno para evangelizar. Por ejemplo, la experiencia de las posadas debe de tener un sentido profundamente evangelizador, profundamente querigmático, llevar a la persona al encuentro con Cristo. Fíjese que paradójicamente, si tuviéramos nosotros que estar en fidelidad con el tiempo litúrgico, Adviento sería en las parroquias, serían los movimientos apostólicos, preparar retiros de conversión, preparar retiros del querigma, este tiempo del Adviento. Para estar en sintonía con litúrgicamente hablando, deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacer encuentros donde se proclame a Cristo, donde se anuncie la buena nueva de Cristo de una manera contundente, hacer encuentros, retiros de matrimonios, o sea, eso es importante. ¿Por qué? Porque esa actitud misionera no solamente debe ser para el mes de octubre, no. O sea, la actitud misionera es para siempre, pero en este tiempo del Adviento se nos invita a nosotros a salir, a evangelizar, a anunciar. Por eso uno de los personajes del Adviento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es Juan Bautista. Juan Bautista que es la voz que clama en el desierto, el que anuncia, el portador de esperanza. Entonces, nuestra vida cristiana nos debe de llevar a esto, a una actitud de fe y vigilancia, a una actitud de hambre, reconociendo mi pobreza espiritual, a una actitud misionera. Por lo tanto, hay que entender que el Adviento y la Navidad
no son tiempos litúrgicos separados, no son tiempos litúrgicos independientes, están entrelazados. Por lo tanto, en la medida que yo vivo el Adviento, así voy a vivir y así voy a entender el tiempo de Navidad. Por eso, nosotros necesitamos entender que hay como tres dimensiones del Adviento. Está lo que llamamos el Adviento histórico, está el Adviento místico y está el Adviento escatológico. Voy a explicar brevemente cada uno de ellos. El Adviento histórico es recordar el nacimiento, la venida del Señor, cómo el pueblo elegido de Dios se preparaba, o sea, es recordar, es ver un poco la historia, es leer un poco. En este sentido es como escuchar, meditar, leer los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías. Eso es el sentido histórico. El Adviento místico es el Adviento actual, es mi experiencia de Dios, mi experiencia con Dios, cómo yo vivo mi fe, cómo yo me preparo ahora, de qué manera, qué elementos utilizo espiritualmente hablando para prepararme. Entonces, ese es el Adviento místico, mi experiencia personal, mi experiencia comunitaria con el Señor. Y el Adviento escatológico es la preparación a la llegada, a la venida definitiva de Jesucristo. Entonces, ¿cómo voy a entender el Adviento histórico, el Adviento escatológico, si no tengo un Adviento místico? Entonces, la experiencia del Adviento tiene que ser una experiencia mística, o sea, una experiencia personal. Mis momentos de oración, mis momentos de interiorizar la palabra, mis momentos de expresar solidaridad compartiendo con los más pobres, caminando con mi comunidad, viviendo los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, viviendo mi sacramento matrimonial de una manera positiva, de una manera intensa. Entonces, por eso es hermoso ver cómo el Adviento se nos propone como una experiencia espiritual. Hay componentes externos, sí, por supuesto que sí, hay signos externos en el Adviento. Están las luces, está la corona, están las 4 velas, cada vela se enciende en cada semana. O sea, hay toda una estructura a nivel pastoral de cómo hacer esa celebración. En la diócesis hay, por ejemplo, preparan documentos, preparan folletos. Entonces, adquirir uno de estos en nuestra parroquia para también tener esa connotación y entender la connotación que el tiempo del Adviento, como el tiempo de Navidad, tiene un camino profundamente familiar. Tiene un camino hacia la familia. Podemos tener celebraciones familiares, podemos con la corona del Adviento, el encender la vela cada semana, invitar al resto de la familia, aunque no vivan en nuestra casa, o con los vecinos y hacer experiencias de oración, de reflexión de la palabra. Todo esto es el Adviento místico. Todo esto me va llevando a adentrarme a una reflexión profunda. Por eso también es importante entender que como son 4 domingos, cada semana tiene un sentido a profundizar. Por ejemplo, el primer domingo o decir la primera semana, somos llamados a tener esa actitud vigilante en espera de la venida del Señor, con lecturas bíblicas, con la predicación de la palabra, las reflexiones como esta, meditar lo que se nos predica en la iglesia a través de los medios de comunicación de la iglesia. Entonces, la actitud vigilante, está revisando mi conducta, reflexionando mucho en mi vida. Luego, el segundo domingo del Adviento, la nota predominante va a ser la predicación de Juan el Bautista. En esa segunda semana se nos invita a la conversión. Si la primera es la vigilancia, la segunda es la conversión. La iglesia nos propone en esta segunda semana participar, vivir la experiencia del sacramento de la reconciliación, de perdonar, de servir, de donarnos libremente. Entonces, ya ahí se enciende la segunda vela de la corona del Adviento. La tercera semana
es la semana que comúnmente se le conoce como la Semana del Testimonio. Ahí tiene que ver mucho la Virgen María. Recordemos que el Adviento tiene un sentido profundamente mariano también. Por lo tanto, la Madre del Señor que vive, que sirve, la Madre del Señor que nos ayuda, que intercede. Entonces, esta tercera semana es como adentrarnos a ese testimonio de la Virgen para asumirlo nosotros, para buscar adentrarnos a una relación más cercana con la Virgen, a imitar a la Virgen, a vivir en docilidad con la Virgen, a renunciar a nuestra vida como ella lo hizo y a acoger a Cristo. Y el último domingo es el anuncio, la última semana es el anuncio del nacimiento de Jesucristo, hecho a José y a María. Por lo tanto, es una experiencia de escucha, de silencio, de apertura para una vivencia más profunda de nuestra fe. Así que se da cuenta usted que la Iglesia, como madre y maestra, nos propone 4 semanas o 4 domingos, y cada uno de ellos tiene una particularidad. Entonces, ir reflexionando en cada semana, cada domingo, todas estas particularidades para poder vivir conscientemente el tiempo de la Navidad. Por eso es importante entender que el Adviento nos prepara a ir colocando como centro a Jesucristo, no a nosotros. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire en este tiempo del Adviento. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.